Aún no entiendo por qué me estoy tomando la molestia de publicar esto. Lo más probable es que mi relato termine perdido entre miles de historias imposibles de comprobar que aparecen todos los días en internet. Supongo que debería presentarme. Me llamo Walter Rogers. Mi edad, mi trabajo o mis gustos no importan. Lo único que necesitan saber es que soy de Detroit, Michigan, y que hace apenas unas horas recordé algo que llevo años intentando convencerme de que nunca pasó. Todo empezó mientras miraba el noticiero local. La noticia hablaba de una joven universitaria de unos 20 años que había sobrevivido al intento de homicidio de un desconocido que logró meterse a su departamento en la madrugada. Menuda experiencia traumática. Sin embargo, lo extraño aquí no fue el ataque. Fue cómo sucedió todo. Entre lágrimas, la chica explicó que, mientras permanecía encerrada bajo llave en su habitación esperando la llegada de la policía, escuchó al intruso caminar lentamente en el piso de abajo. No corría. No rompía muebles. No gritaba. Solo se reía. Una risa baja, entrecortada, maniática. Y una y otra vez repetía la misma frase. Vete a dormir. Esas palabras hicieron que recordara algo que llevaba tiempo enterrado en mi memoria. En 2015, yo estaba obsesionado con los foros dedicados a casos criminales sin resolver. No hablo de páginas conocidas. Hablo de viejos tablones anónimos donde, a veces, aparecían filtraciones policiales reales, mezcladas con falsificaciones tan elaboradas, que era imposible distinguir unas de otras. Recuerdo esa madrugada de noviembre en que apareció un hilo nuevo en el foro. Un hilo sin descripción ni comentarios. Solo un título en mayúsculas. Caso-wux.zip. Debajo del archivo descargable, había una nota. No sé quién filtró esto. Se suponía que estos documentos iban a permanecer sellados. Si alguien reconoce al tipo de las fotografías, contacte inmediatamente a las autoridades. Si sigue vivo, todavía representa un riesgo. La curiosidad me ganó. Lo descargué. Pesaba un poco más de 150 megabytes. Cuando lo descomprimí, encontré cientos de documentos escaneados con una calidad espantosa. Había entrevistas, informes médicos, actas policiales, fotos, y recortes de periódicos locales. Todo pertenecía al departamento de policía de un suburbio de Ann Arbor, una ciudad ubicada a menos de una hora de Detroit. Al principio creí que se trataba de un proyecto de ficción muy bien elaborado. Pero mientras más avanzaba, más difícil resultaba creer que alguien hubiera dedicado tanto empeño en crear una mentira. La primera carpeta se llamaba Familia Wux. Dentro había 4 fotografías de identificación. Peter Wux. Empleado administrativo. 46 años. Margaret Wux. Ama de casa. 44 años. Louis Wux. 17 años. Hijo mayor. Jeffrey Wux. 16 años. Hijo menor. Nada en aquellas imágenes llamaba la atención. Se veían como una familia completamente normal. El típico estereotipo de familia blanca de clase media. El primer documento importante era la transcripción de un fragmento de una entrevista realizada a un antiguo vecino de los Wux, pocos días después de que la familia abandonara Detroit. ¿Venían de Detroit? Eso me tomó por sorpresa. El nombre del sujeto, según el documento, era Arthur Vance. Parecía que estaba describiendo a los hermanos Wux. Eran buenos chicos, ¿sabe? Al menos el mayor, Louis. Él era el que salía, el que hablaba. Pero Jeffrey era diferente. Si los chicos del barrio jugaban en la calle, él se quedaba sentado en el porche. Con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera, mirando. No los miraba con rabia. Esa es la cuestión. Los miraba como el que cuenta cuántos autos pasan por una autopista. Sin pestañear. Margaret, la madre, solía gritarle desde la ventana para que entrara. Tenía una fijación extraña con él. Lo cuidaba como si estuviera hecho de cristal. Cuando Peter consiguió ese maldito trabajo en Ann Arbor, y dijeron que se mudaban, todos pensamos que les vendría bien un cambio de aire. ¡Qué equivocados estábamos! Una declaración peculiar, pero que tampoco decía mucho. Solo describía a un chiquillo retraído. Inspeccionando entre los archivos, pude corroborar que aquella mudanza se concretó con normalidad. Los chicos fueron rápidamente transferidos a una nueva escuela. Entre las imágenes, encontré un extracto del expediente escolar del tal Jeffrey. Alumno transferido desde Detroit, el 27 de agosto de 2007. Excelente conducta.
Asistencia perfecta. Observaciones de la institución anterior. Alumno reservado. Participación mínima en actividades grupales. No registra antecedentes disciplinarios. Se recomienda seguimiento psicológico únicamente por dificultades para socializar. Ninguna otra observación. Ni una sola. Nada que hiciera sospechar que, menos de 8 meses después, ese mismo nombre aparecería en expedientes policiales. Y sin embargo, el siguiente documento del archivo demostraba que el cambio había comenzado apenas 3 semanas después de llegar a Ann Arbor. Una simple parada de autobús. 3 adolescentes. Randy Mitchell, Kid Jenkins, y Troy Andrews. Una navaja multiuso en la mano de uno de ellos. Y finalmente, un chico de 16 años que, por primera vez, descubrió que el miedo podía sentirse igual que la fascinación. Informe policial, declaración de Louis Woods, 17 años. Estábamos esperando el autobús escolar de las 7:15. Esos 3 tipos llegaron en bicicletas. Randy se bajó, se nos puso enfrente y sacó una navaja multiusos. No la abrió, solo la golpeaba contra su propia palma. Dijo que si queríamos usar esa parada, teníamos que pagar una tarifa de $20 cada uno. Le dije que se fuera al diablo, y empujé a Kip cuando intentó meter las manos en mi mochila. Nos fuimos a los golpes. Lo raro fue Jeff. Oficial, juro por mi vida que Jeff no tenía miedo. Mientras yo me peleaba con Kip y Troy, miré de reojo a mi hermano. Estaba parado, completamente rígido. Tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en la navaja que Randy tenía en la mano. No gritaba, no pedía ayuda. Tenía los labios apretados y una especie de temblor en los hombros. Cuando un auto frenó en la esquina, y los tipos salieron corriendo, Jeff seguía mirando el suelo. Justo en el lugar donde Randy había estado parado. Tuve que sacudirlo 3 veces para que reaccionara. Bullying escolar. ¡Qué sorpresa! Aunque por esa descripción, esos chicos no eran simples matones de colegio, sino esos clásicos payasos que intentan hacerse los delincuentes por la calle. Aún así, era bastante fuerte que los amenazaran con una navaja. La reacción de Jeffrey tampoco era normal. Recién ahí fue cuando comencé a apreciar lo que pasaba con ese chico. Sin dudas, era raro. Muy raro. Seguí inspeccionando. El estrés o lo que sea que se hubiera activado en el cerebro de Jeffrey empezó a aislarlo por completo. Aquí es donde aparece el testimonio de Jane Arkansas, una compañera de curso de Jeff en el 11º grado, rescatado de un informe psicopedagógico de octubre de 2007. Nos sentábamos juntos en la clase de literatura. Tras lo que pasó en la parada de autobuses, Jeff cambió por completo. Ya no era solo el chico callado del fondo. Empezó a descuidar su aspecto. Venía con la misma sudadera blanca todos los días. Una tarde, mientras el profesor escribía en el pizarrón, le pregunté si estaba bien. Se dio la vuelta despacio y me dijo algo que me dio escalofríos. Me dijo: Jane, ¿alguna vez sentiste que tu cuerpo es demasiado estrecho para lo que llevas adentro? Le pregunté a qué se refería y me contestó: siento culpa. Debí haber ayudado a Liu. En mi cabeza, revivo ese momento todas las noches. Pero en mis sueños, Randy no corre. En mis sueños, le quito la navaja y veo qué color tiene por dentro. Se rió muy bajito, como si hubiera dicho un chiste. Dejó de hablarme después de ese día. Se pasaba los almuerzos solo en las gradas, mirando el patio con los ojos vacíos. Liu. Su hermano no se llamaba Louis. Seguí inspeccionando un poco más, y en alguno de los tantos documentos, vi que al hijo mayor de la familia lo solían llamar por el apodo de Liu, ya que cuando eran niños, Jeff era incapaz de pronunciar correctamente el nombre de su hermano. Un detalle infantil, pero a la vez tierno. A partir de ahí, las actas policiales describían una serie de incidentes menores en el vecindario. Mascotas heridas, sabotajes, ventanas rotas sin explicación aparente. El nombre de Jeffrey Woods siempre aparecía en las notas de campo de los patrulleros. El menor se encontraba a escasos metros de la escena, mostrando una actitud cooperativa, pero desprovista de respuesta emocional. En ese momento dejé de revisar los archivos y tomé un descanso. Me dolía la cabeza. Una sensación de escalofrío me recorrió el cuerpo de repente. No pregunten el por qué, pero me agarró el impulso de mirar hacia atrás, a mis espaldas. Menuda tontería. ¿Quién iba a estar detrás mío? Esto no es una película. Aún así, el contenido de ese archivo solo lograba confundirme. ¿Qué carajos era todo eso? ¿Siquiera era real?
Luego de unos minutos, seguí indagando en las carpetas. Llegamos a noviembre del 2007. En la fiesta de cumpleaños de Troy Andrews, el garaje de la casa se convirtió en un matadero. La transcripción del interrogatorio a Kit Jenkins en el hospital nos muestra el momento exacto en que la mente de Jeff se rompió. Interrogatorio a Kit Jenkins, sospechoso / víctima. Dime qué pasó en el garaje, Kit. Sé conciso. Nosotros solo queríamos asustarlos, maldita sea. Randy estaba furioso porque el papá de Jeff había puesto una queja en la escuela. Los vimos entrar a la fiesta, y los arrastramos al garaje trasero. Randy quería romperle la cara a Louis, y Troy y yo agarramos a Jeff. Pero cuando Randy tiró a Louis al suelo y empezó a patearlo, Jeff cambió. Hizo un ruido, un gemido horrible, como un animal herido, y se nos soltó con una fuerza que no tenía sentido. Se abalanzó sobre Randy. ¿Jeff tenía algún arma? No. Usó los puños, los dientes. Le arrancó un pedazo de oreja a Randy de un mordisco oficial. Randy, gritando de dolor, agarró una botella de solvente de pintura que estaba en el estante y se la reventó en la cabeza. El líquido le empapó toda la cara y la ropa. Troy se asustó y tiró su cigarrillo encendido al suelo mientras retrocedíamos. Todo se volvió rojo. El fuego subió por sus piernas, por sus brazos, por su cara, y lo peor, Dios mío, lo peor fue que Jeff no corrió. No rodó por el suelo. Se quedó parado en medio de las llamas, mirándonos a través del fuego con los ojos muy abiertos, y sonriendo. Estaba sonriendo mientras la piel se le caía a pedazos, carajo. Lo que siguió fueron meses de agonía en la sala 14 del hospital clínico. Las fotografías médicas en el archivo comprimido detallaban un calvario de cirugías reconstructivas fallidas e insomnio crónico por el dolor de las terminaciones nerviosas expuestas. Las notas de la enfermera nocturna del hospital muestran el deterioro psicológico diario y la inquietante obsesión de la madre. Diario de Enfermería, Sala 14, enero de 2008. 3 de la mañana. El paciente Jeffrey Woods continúa manifestando resistencia severa al sueño, debido al dolor neuropático. Rechaza la medicación intravenosa. Su madre, Margaret Woods, permanece al lado de la cama de manera ininterrumpida. El comportamiento de la madre es altamente preocupante. Pasa horas acariciando las vendas de la cabeza del menor mientras repite en un susurro monótono y constante: «¿Está bien, Jeff? Vete a dormir. ¿Está bien, Jeff? Vete a dormir». Se observa que esta frase produce un efecto de letargo catatónico en el paciente. Nota: el paciente ha solicitado la remoción de todos los espejos. Teme a su propio reflejo. A finales de febrero de 2008, el expediente registra un cambio de rumbo. Jeff volvió a pedir un espejo. Los médicos lo interpretaron como una aceptación del trauma. El reporte clínico de la noche del 3 de marzo demuestra que la realidad era siniestra. Reporte clínico nocturno, Dr. L. Berman. A las 2:14 am, la enfermera de guardia reportó sonidos de vocalización inusuales provenientes de la sala 14. Al ingresar, se encontró al paciente Jeffrey Woods, de pie frente al espejo del baño. El paciente no emitía llanto ni signos de agitación. Al encender las luces, se constató que el paciente sufría un episodio de risa espasmódica incontrolable, mientras fijaba la vista en su rostro. La deformidad física, derivada de las quemaduras de tercer grado, ha provocado una retracción severa en el tejido muscular de la boca. El rictus cicatricial resultante obliga a las comisuras labiales a permanecer estiradas permanentemente hacia atrás, exponiendo la dentadura, en una simulación forzada de sonrisa constante. El paciente ignoró las órdenes médicas, continuando su fijación con el espejo. El regreso a clases en marzo de 2008 fue el último empujón hacia el abismo. El acoso fue sistemático, en un internet crudo y despiadado. El expediente contenía la última declaración de Jane Arkansas, antes de la tragedia final. Fue horrible. Los chicos le tomaban fotos con esos celulares de tapita, lo último en tecnología en ese momento, pero con resoluciones espantosas. En los pasillos, le gritaban fenómeno de circo, o el guasón de Ann Arbor. Crearon cadenas de correos electrónicos, con su foto distorsionada y editada. Lo que nos daba pánico a todos, era que Jeff ya no reaccionaba como antes. No se escondía.
Se quedaba parado en medio del pasillo, inmóvil, mirando fijamente a quienes le gritaban, con esa maldita sonrisa estática que le había quedado por las cicatrices. No parpadeaba. Parecía un maniquí puesto en medio de la escuela. Intenté volver a acercarme a él. Intenté ser su amiga. Jeff necesitaba a alguien aparte de su hermano que le diera ánimos en un ambiente tan hostil, o al menos eso era lo que yo pensaba. Cuando le dije que no se sintiera mal por esos comentarios en los pasillos, Jeff me miró fijamente, y sin parpadear. Me dijo que estaba bien, que no le afectaba lo que dijeran los demás, porque él se veía hermoso con esa nueva apariencia. La conclusión del expediente fue la joya más negra del archivo. Era la transcripción oficial de la noche la madrugada del 14 de abril de 2008, cuando la policía recibió una llamada del 911, desde la residencia familiar, a las 3:14 de la madrugada. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Por favor, envíen a alguien a la calle Elm, número 412. Él está. Dios mío, Peter está en el suelo. Señora, cálmese. ¿Quién está en el suelo? ¿Hay alguien armado en la casa? Es mi hijo, Jeff. Tiene algo en las manos. Jeff, por favor, baja eso. No. Soy tu mamá. Hola. Señora. Sigo en la línea. Estamos enviando una patrulla a su dirección. Vete a dormir. Según las transcripciones de otros documentos y las fotografías de periódicos locales, cuando las patrullas derribaron la puerta minutos después, la escena era grotesca. En el dormitorio principal yacían los cuerpos sin vida de Peter y Margaret Hughes, con múltiples heridas de arma blanca asestadas con precisión quirúrgica. Pero no había rastros de Jeffrey ni de su hermano mayor, Louis. En la habitación de este último se encontraron signos de forcejeo y marcas de arrastre hacia la ventana trasera, pero el análisis de luminol confirmó que la sangre en el suelo no correspondía a una herida mortal. Ambos hermanos se habían evaporado. La última imagen del archivo policial, la que me desvela por las noches hasta hoy, era la fotografía del cuarto de Jeff. Las paredes, el techo, los muebles, todo estaba empapelado de forma enfermiza con miles de fotografías impresas. Fotos de su infancia, fotos médicas de sus cirugías, capturas de pantalla impresas de los correos donde se burlaban de él. Había imágenes de él sonriendo de niño, llorando en la sala 14, durmiendo en el hospital. Era el registro milimétrico de un desdoblamiento de personalidad. Como si Jeffrey Woods hubiera pasado meses documentando, de manera obsesiva, la muerte de la persona que solía ser, para dejarle el lugar a la cosa en la que se había convertido. Volviendo al presente, cuando la nota terminó y pasaron a la siguiente, apagué el televisor. Me quedé mirando la pantalla negra, sintiendo cómo el frío de la noche de Detroit se colaba por la ventana. Han pasado casi 2 décadas desde el caso Lux, y casi 1 década desde que descargué aquel archivo comprimido que luego desapareció por completo de Internet, borrado sistemáticamente por agencias federales. A lo largo de este tiempo, informes dispersos en departamentos de policía de diferentes estados describen lo mismo. Un hombre alto, con una delgadez insana, que viste una sudadera raída y observa las casas desde las esquinas oscuras, las estaciones de servicio vacías o las ventanas de hoteles de paso. Todos los testigos coinciden en que el tipo parece estar sonriendo permanentemente, incluso bajo la peor de las tormentas. Y ahora, tras escuchar el noticiero local, sé que la frase que le susurró a esa chica antes de que llegara la policía no era una amenaza de muerte, ni una burla macabra de un asesino de película. Era un recuerdo. La única frase que calmaba el dolor de Jeffrey Woods cuando todavía quedaba algo humano dentro de él. Lo más aterrador no es que siga asesinando después de todos estos años, si es que siquiera el tipo sigue con vida. Lo más aterrador es que todavía la recuerde.